De que Dios nos hable y poder reunirnos en un lugar así. Pensaba, hay mucha gente en el mundo que no tiene esta oportunidad, algunos por la pandemia y otros porque en sus lugares, en sus países no se les permite, pero nosotros tenemos este privilegio de poder estar juntos, de poder alabar a Dios, de tener todo este espacio libre que nada nos impide alabarle y adorarle. Así que, como decía, es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias allí en el libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer unos versículos de ese capítulo. Estuvimos estudiando este libro y realmente es apasionante, ¿verdad? Y en el tiempo que he estado meditando en este libro, esta palabra se me ha quedado como, digo yo, colgada. Y bueno, y el Señor me permite hoy compartirla con ustedes. Así que capítulo 27 vamos a estar leyendo desde el versículo 13 y vamos a saltear algunos y yo les voy a estar diciendo cuáles son esos versículos. El título de este sermón es Euroclidón. Qué lindo nombre, ¿no? Y el tema es cuando los vientos se unen, ¿tá? Así que recuerde el nombre, Euroclidón. Vamos a estar leyendo entonces el capítulo 27, versículo 13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho tiempo después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Ahora vamos a pasar al versículo 17. Al versículo 18, perdón. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Cuando habíamos pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie y en medio de ellos dijo: Amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Amén. Este texto que venimos hablando en el capítulo 27 es un texto donde está contando la historia, una travesía de Pablo, de las muchas que hay en el libro de Hechos. Pero resulta que Pablo había pasado por diferentes lugares donde los judíos que, no lo querían porque él predicaba sobre Jesucristo, lo habían acusado falsamente. Y él tuvo que presentarse ante muchos reyes, gobernadores, concilios, y tener que dar explicación de su fe y de lo que él creía. Como estos judíos planeaban a escondidas matarlo, lo último que le quedó a Pablo fue apelar al César. Apelar al César en ese momento, recuerden que estaban bajo en el Imperio Romano, el pueblo de Israel, y el César era el emperador de todo ese imperio, ¿verdad? Y Pablo, al ser romano, tenía el derecho de poder apelar allí a este emperador. Pero resulta que él estaba en Cesarea, no estaba cerca de Roma, donde estaba el emperador. Y saben que eso queda, estamos hablando de una línea directa, ¿no? Unos 2.500 kilómetros de donde se encontraba Pablo. Pablo estaba en Cesarea y para llegar allí a Roma tenía que recorrer todos esos kilómetros y aún tal vez más, ¿no? Y no era cosa fácil. Estuve averiguando y en avión esa peripecia nos lleva como 3 o 4 horas del lugar donde estaba Pablo hasta Roma.
pero recuerden que no había avión en ese momento, ¿no? Había que ir caminando o tomarse barcos para poder llegar, navegar por diferentes lugares para poder llegar a eso que él tenía que ir. Otra cosa importante que tenemos que saber para seguir hablando de la historia es que Pablo estaba en una calidad de prisionero. Él no era que fue a tomarse un barco para disfrutar del paisaje, sino que estaba como prisionero en ese lugar por una causa injusta, como yo les decía. Pero sin embargo Dios puso favor en él para que el centurión que estaba a cargo de él lo tratara muy bien a Pablo. Y resulta que, bueno, tenían que tomar estos barcos, estas cosas, y resultó que tomaron una nave, un barco, para que lo llevara a un lugar. Ahora, el problema que había era que había un cambio de estación en ese momento también, que ellos decidieron viajar a Roma. Estaba pasando ya viniendo el invierno, dice. Y cuando viene el invierno en esa zona del Mediterráneo, según los que saben, dice que se producen cambios climáticos muy fuertes. Se producen vientos muy huracanados. Y ustedes, yo nunca he estado en un barco, o he estado en un barco, pero no con una travesía tan larga, ¿no? Y vieron que los barcos se hamacan para todos lados. Imagínense donde sopla el viento, imagínense donde hay una tormenta. Si alguno ha estado en una tormenta, yo he estado en tormentas fuertes, nunca en tempestades, pero es difícil, ¿verdad? Nos causa temor. Imagínense Pablo navegando en medio de todo el océano con todas esas personas y parecía que todo iba bien. Pero de repente ese cambio climático que sucede en esa área surgió. Vino el Euroclidón, que es un viento huracanado muy fuerte que destruye todo a su paso. Así que en medio de esta situación estaba Pablo, y esto es solo la introducción. En medio de toda esta situación estaba Pablo, que era una tormenta fuerte, muy fuerte, una tempestad, pero también podemos decir que Pablo ya había pasado por tormentas, ya había sido náufrago, ya con esta vez creo que como la tercera vez, y también había pasado una cantidad de tormentas en la vida. Como yo le decía, los judíos que los perseguían lo querían matar, fue azotado, apedreado, pasó de todo este hombre, ¿verdad? Entonces él ya sabía lo que era pasar por una tormenta natural y una tormenta en la vida. Así que vemos que él tiene que atravesar toda esta tormenta. Y pensando un poco en esto que estoy compartiendo y esto que él dice la Biblia aquí, el Señor puso en mi corazón el tema de que muchas veces los que estamos acá, en nuestra vida, ¿no? Pasamos por diferentes tormentas y situaciones. ¿Cuántos han pasado por alguna tormenta y alguna situación difícil en su vida? ¿O cuántos están pasando tal vez hoy en día? Y una cosa es pasar por una tormenta, ¿verdad? Como todos hemos pasado en alguna vez en un momento difícil, ya de alguna forma los que hemos aprendido, seguimos aprendiendo, ya sabemos que es algo momentáneo, que bueno, es difícil, pero en algún momento va a pasar. Pero una cosa es enfrentarse a un Euroclidón, como dice la Biblia acá, que ellos se enfrentaron. ¿Por qué? Porque el Euroclidón es un viento del noreste, como yo le digo, huracanado, de 120 kilómetros por hora, ¿no? Y que tiene gran poder de destrucción. Pero el otro significado que tiene Euroclidón es que es la unión de todos los vientos. Escuche esto, tiene que estar bien atento. La unión de todos los vientos. Entonces, como le dije, pasar una tormenta, todos hemos vivido tormentas en nuestras vidas. Pero qué tema cuando todos los vientos, cuando todas las tormentas se juntan en una. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Dígame si usted no ha vivido, no me diga, o piénselo, si usted no ha vivido o está hoy viviendo un Euroclidón, donde se están juntando a veces todos los problemas, todas las situaciones. A veces piensa que salió de esa situación, ya está, no me puede venir más nada, y de repente se viene todo este huracán, todo este temporal, toda esta tempestad sobre nuestras vidas. Y esto era lo que estaba pasando allí con Pablo. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña cosas que sucedieron no solo con Pablo, sino con la tripulación que estaba en ese barco. ¿Me están siguiéndome? Amén. A ver, un amén más fuerte. Amén. Cosas que pasaron que el versículo 15 nos va describiendo.
Dice en el versículo 15, dice, siendo azotada la nave. Una cosa que pasa cuando hay una tempestad, más allá de una tormenta, estoy hablando cuando se juntan todas las situaciones a veces, es que nos sentimos azotados. ¿tá? Y ya la palabra azotadas es una palabra dolorosa. Pero lo que significa azotados es estar atormentados y golpeados. Miren lo que significa ser azotado, estar atormentados y golpeados. Estas situaciones cuando vienen sobre nuestra vida lo sentimos como un azote, lo sentimos como un tormento, como que algo nos está golpeando. Eso es lo primero que esta tripulación fue sintiendo. Lo segundo que fue sintiendo es que se sintieron, dice el versículo 15, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos. Se sintieron abandonados, sin fuerzas, ¿no? ¿Y qué significa esto de estar abandonados y sin fuerzas? Se sintieron solos, se sintieron que nadie los entendía y que nadie podía ayudarlos o que nadie quería ayudarlos. Tal vez eso es un poco más a lo que nosotros a veces nos sentimos en los problemas, ¿no? Como que nadie nos entiende y como que nadie nos puede ayudar. Y otra definición también de como de abandonamos o abandonar es renunciar. La tormenta, la tempestad, el Euroclidón fue tan fuerte que estas personas dice que se abandonaron, renunciaron a todo lo que, bueno, la esperanza de poder llegar al lugar donde ellos habían planeado llegar. Dice que también esta definición de abandonarse tiene que ver con soltar, tiene que ver también con salir de la posición que vos estabas, una posición de confianza, una posición de optimismo, de ánimo, a ir a una posición de desesperanza, de temor, bueno, de abandono total. Muchas veces cuando pasamos por problemas, por este Euroclidón, por estas situaciones que vivimos en la vida, nos sucede esto. Nos sentimos que ya no podemos más porque la tormenta es tan fuerte sobre nuestras vidas que ¿sabe lo que hace la tormenta? Nos roba las fuerzas. Nos roba las fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos? Renunciamos a nuestros sueños. Renunciamos a nuestro tiempo de oración. Renunciamos a nuestro tiempo de venir a la iglesia. Porque la tormenta es tan fuerte a veces, ¿verdad? Nos golpea tan duro. Soltamos eso que el Señor nos había dado. Lo soltamos porque nos cansamos en medio de la tormenta. Y otra cosa que sucede es que salimos de nuestra posición. Cuando hablo de salir de nuestra posición, habría mucho para hablar ahí, ¿no? Pero salimos de nuestra posición en el sentido de que esa posición, vuelvo a decir, de optimismo, de fe, de confianza en Dios, la tormenta, el viento es tan fuerte que ¿sabe lo que hace? Nos mueve. Imagínese por un momento cómo estaría la gente en ese barco. No había las comodidades que hay hoy en un crucero, primero. Imagínense toda esa gente a la deriva. Imagínense pensando en sus hijos, pensando en sus esposas, pensando en sus familias, pensando, algunos no quiero morir. No hice este viaje para terminar en esto. Y saben que esos son muchos de los pensamientos que a veces a nosotros nos pasan cuando estamos en problemas. Sentimos, vuelvo a decir, que estamos solos, sentimos que estamos abandonados. Y lo último que dice el versículo allí es en el 15, que dice, nos dejamos llevar a la deriva, ¿no? Cuando uno se cansó en medio de los problemas y las situaciones, simplemente se deja llevar a la deriva. ¿Y saben lo que pasa? Cuando un barco no está sujeto a nada y se va a la deriva, ¿qué pasa? Va para cualquier lado. Y esto de la deriva, que se dejaron llevar a la deriva, trayéndolo a nuestras vidas hoy, quiero decir que es también el hecho de que en medio de la tormenta, en medio del Euroclidón, de ser azotados por el viento, por la tempestad, por los problemas, nos sentimos abandonados y nos sentimos también sin dirección y sin propósito, a merced de las circunstancias que sucedan. Usted no ha dicho a veces cuando está con muchos problemas, que pase lo que pase, ya está. No me conteste. ¿No? Eso es lo que produce la tormenta en las personas cuando vivimos situaciones difíciles.
Y todos acá somos personas, nadie acá es un superhéroe. Todos vivimos problemas y todos vivimos situaciones. Y todos nos hemos enfrentado a tormentas y a tempestades y tal vez a esto que estoy hablando yo, euroclidones, no sé cómo decirlo. Pero esta actitud es muchas veces la que nosotros tomamos, de azotarnos, de sentirnos azotados, abandonados y a la deriva. Y nos llenamos también a veces de un sentimiento de enojo, de frustración, de confusión y de temor, porque es lógico. Pero eso que se produce en nosotros en medio de los problemas, yo quiero decirte que es el ámbito perfecto, escucha esto, para que el diablo se aproveche de tu vida. ¿Qué mejor momento cuando vos no tenés fuerzas? ¿Qué mejor momento cuando estás sin esperanzas? ¿Qué mejor momento cuando empezás a dudar de Dios? ¿Qué mejor momento cuando vos empezás a dudar de si lo que has hecho hasta ahora vale la pena? Ese es el ámbito perfecto para que el diablo actúe contra tu vida y para que te destruya. Que esto era lo que la tempestad esta, el Euroclidón, quería hacer con estos navegantes o náufragos que estaban allí en este barco. Es el ámbito perfecto. Todavía sigue contando la historia en el versículo, déjenme ver, sigue contando la historia que dice que en el 20, no se veía luna ni estrellas. La tempestad no era pequeña, se abatía sobre nosotros hasta que abandonamos toda esperanza. La tempestad a veces fuerte quiere que nosotros abandonemos toda esperanza. La lucha es constante. Quiere que abandonemos todo. Y en el versículo 18, era ese el versículo que iba a decir, dice todavía que llegó un momento que ya no podían más porque el viento los llevaba para acá y para allá, que ¿sabe lo que hicieron? Que es lo lógico en un momento así. Tiraron la carga que tenían en el barco. La carga de ese barco era una de las cosas más valiosas e importantes que estas personas tenían. Era trigo que venía desde Cesarea, del lugar donde partieron, que iba hasta Roma. Era muy valiosa, hablando de monetariamente. Y la tuvieron que tirar porque vino esta tormenta tan grande y les obligó a tirar eso valioso que ellos tenían. Obviamente que la vida de ellos era lo más valioso, pero también tenían una carga importante que ellos llevaban que la tuvieron que tirar. En la tormenta, en medio de los problemas que vos y yo vivimos, ¿sabés lo que va a suceder también? No solamente te van a azotar, te vas a sentir azotado, abandonado y a la deriva, te van a querer el enemigo tomar ventaja de vos, sino que va a tratar de que vos tires lo más valioso que vos tenés en tu vida. ¿Qué es lo más valioso que vos tenés en tu vida? ¿Qué es? ¿Tu servicio a Dios? ¿Tu amor a Dios? ¿Tu compromiso con Dios? ¿Tu fe? ¿Qué es lo más valioso que vos tenés? En medio de los problemas, en medio de la tormenta esta, el diablo va a tratar de que vos tires lo más preciado que vos tenés en vos. Así que cuidado cuando pases por problemas y cuando pases por situaciones. La carga, eso que ellos tiraron, era monetariamente muy valioso, muy precioso. Y hablando de nosotros, vuelvo a decir, Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros, preciado, precioso. Y el enemigo quiere que nosotros nos despojemos de eso, nos olvidemos de eso y que perdamos toda esperanza. Obviamente este no es el propósito ni el plan de Dios, porque en medio de todas estas tormentas tenemos que recordar algo bien importante. Pablo debía llegar a Roma. O sea, el propósito de Dios para Pablo era que llegara a su destino. ¿Me entienden? Pero se le vino esta tormenta para tratar de impedir que él pudiera llegar. Pero yo quiero decirte hoy que nada ni nadie, ni el diablo, ni tormenta, ni nada que se te pueda atravesar en tu vida puede detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Y si Dios te dijo que vas a llegar acá, cuando digo acá es lo que el Señor te ha prometido, lo vas a llegar. No importa que se te vengan tormentas sobre tu vida. Tal vez hoy estás pasando un problema, tal vez hoy estás en un momento que sentís que estás como a la deriva en tu vida. Pero yo quiero animarte hoy de que Dios tiene un propósito y un plan, que en medio de toda la situación y el panorama oscuro, el propósito de Dios sigue intacto y perfecto. Y no es solamente esto.
No es que Dios mire cuando estamos en problemas y en lucha y nos mire de arriba y nos diga, qué pobre mi hijo que pasa estos problemas, ¿no? Sino que su Dios es un Dios activo que va hacia tu problema para obrar a favor tuyo. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Porque es bien importante. En medio de tu tormenta, en medio de tu Euroclidón, en medio de lo que pensás que es imposible salir, Dios está ahí contigo. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, sino que va atravesando la tormenta contigo y todavía te envía ánimo sobre tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque como leímos en los versículos de la palabra, dice así, dice que Pablo se levantó en medio de todo, y eran 276 personas en el barco, todas desanimadas. Y Pablo era el prisionero, recuerden esto, era el preso. Y es el que se levantó con buen ánimo para exhortar a todos y animar a todos a que se levantaran, a que comieran y que se animaran. Porque Dios le había dicho, ¿qué cosa? Que todos se iban a salvar y que Él iba a cumplir su propósito. En medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, en medio de los vientos, en medio de la confusión, en medio del desorden que tal vez habría en esa barca, ahí estaba Dios. Y en medio de tu problema, en medio de la, a veces, confusión, vuelvo a decir, que podemos vivir, en las situaciones que podemos estar, yo quiero decirte, Dios está ahí contigo. Dios no te está mirando de arriba y diciendo, pobrecito. No, Dios está atravesando las situaciones contigo. Y en este caso en particular, la Biblia dice que vino un ángel de noche a Pablo. Miren qué lindo. Vino un ángel en la noche, en medio de esa situación, y le dijo a Pablo que no temiera. Le dijo en el 24, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. No temas. Si estás pasando por un problema y una situación, yo sé que el temor es una de las cosas que viene más a tu vida. Hoy no es un ángel el que te está diciendo estas palabras, pero es la misma palabra que te anima a vos, que me anima a mí y me dice, no temas en medio de tu problema. No temas en medio de las situaciones. Y yo no sé usted, pero yo cuando estoy en una situación, en un problema, cuando algo me desborda, cuando siento temor y vengo a la presencia de Dios y escucho su voz y siento que el Espíritu Santo me abraza, me envuelve, algo se produce en mí. ¿Y sabe lo que es lo que se produce? Es confianza, seguridad, paz. El amor de Dios me envuelve. Y me encanta la palabra cuando dice que en el amor de Dios echa fuera todo temor. Y acá este ángel de parte de Dios le estaba diciendo a Pablo, no temas, yo estoy contigo. Le estaba reafirmando que él estaba en medio de ellos, que él estaba con ellos y que ellos iban a salir de esa situación. No sé por qué el Señor puso esta palabra en mi corazón, pero creo que aquí, en este día, hay personas que necesitan escuchar que Dios está diciendo, no temas, estoy contigo, no temas, déjame abrazarte, déjame darte mis fuerzas, mi ánimo. La tormenta no la podemos evitar. ¿Cuántos quisiéramos evitar las tormentas, verdad? Y que toda nuestra vida fuera perfecta, ¿verdad? Pero no es así, la vida no es así. Suceden situaciones, suceden cosas. Van a venir las tormentas, van a venir las tempestades y va a llegar o van a llegar los euroclidones. Pero lo bueno es saber que en medio de todo, aunque a veces no lo vea, no lo oiga, no lo sienta, por decirlo así, Él está conmigo. Él está en medio de mis problemas, Él está en medio de mis situaciones y con Él voy a salir adelante. No importa lo que me lleve, pero voy a salir adelante. Saben que toda esta peripecia que estas personas vivieron duró bastante, como 14, no me acuerdo si fueron 14 o 15 días, pero 14 creo que fueron. Imagínense cómo estaría esa gente. Y un prisionero, vuelvo a decir, Pablo, era el preso. Esto es como, de alguna forma, como un chiste, ¿no? El preso
el que tendría que estar más desanimado es el que le da ánimo a todas estas personas. Qué importante que es una persona que escucha la voz de Dios. Así que mientras estés en tu tormenta, mantenete atento a la voz de Dios. Mantenete atento a lo que Dios quiere hablarte y a lo que Dios quiere decirte. Porque no solo va a redundar en bendición para vos, fortaleza para vos, sino que vas a ser de bendición para los que están a tu lado, para tu familia, bueno, para los que puedas tú ministrar y bendecir. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo pudo bendecir a estas 276 personas. Piense conmigo un momento. Pablo era el preso. Los centuriones, los soldados, todos escucharon a Pablo y confiaron en Pablo. Imagine cómo estaba el ánimo de esas personas. Pero Pablo pudo ser usado por Dios para traer bendición y salvación a todas estas vidas. Cosas que tenemos que entender en medio de este proceso de tormenta que a veces podemos vivir. Y es un tema que se toca mucho, el tema de las tormentas, de las situaciones, de los problemas. Pero nos cuesta a nosotros entender. Tenemos que confiar en el proceso que Dios está haciendo. ¿Qué proceso está haciendo Dios en tu vida? Sabés que la tormenta parece horrible cuando viene, ¿no? Cuando todo empieza a quedar negro, cuando vienen los truenos, los relámpagos, si cae granizo, ya está. Nos ponemos mal, por decirlo así, ¿verdad? Pero la tormenta es también un buen momento para a veces dejar, como yo digo, es un momento difícil que hace un proceso en nosotros, pero también es un momento para reflexionar y un momento para crecer. Vos podés tomar la decisión como esta gente de la barca que decidió desanimarse, decidió largar toda esperanza y tirarse a la deriva, o podés ser ese otro como Pablo, ¿verdad? Que tuvo ese oído atento a lo que Dios quería hacer en medio de la tormenta. ¿Y sabe lo que Dios quería hacer? Dice que de ese grupo también de personas no solamente fueron salvos, que llegaron a tierra, ¿no? Sino que fueron salvos porque creyeron en Dios. Entonces Dios tiene un propósito en medio de tu tormenta. Solamente confía en el proceso de Dios. Confía. Tal vez en tu tormenta capaz que tenés que llorar, ¿no? Porque a veces en la tormenta lloramos. Pasamos por momentos difíciles, pero confía que Dios tiene salvación, esperanza, bendición y algo especial para tu vida y para tu familia. No dudes del amor de Dios. Y recordá que no hay tormenta que pueda impedir el propósito de Dios sobre tu vida. Te repito esto. No hay tormenta que pueda impedir el propósito de Dios para tu vida. El único que puede impedir el propósito de Dios para tu vida sos vos, soy yo. No demos lugar al diablo en medio de los problemas y las situaciones. Agarrémonos del Señor, agarrémonos fuerte, que con Jesús vamos a llegar ¿a dónde? A buenos puertos. Vamos a llegar a un lugar seguro. ¿Y sabe qué? Después que lleguemos también allí, nos vamos a dar cuenta de que hemos crecido, de que hemos superado situaciones y que, lamento decirles esto, tal vez vendrá otra tormenta en algún momento, pero vamos a estar más preparados y más firmes para enfrentarla, porque Él está con nosotros y estamos aprendiendo, estamos creciendo y estamos venciendo en el nombre de Jesucristo. Así que como Pablo dijo, para ir terminando, quiero animarlos, anímese, no importa la tormenta que usted esté viviendo, agárrese del Señor. Y el versículo último que leí dice así: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Por tanto, yo te aconsejo, te exhorto en esta tarde a que tengas ánimo y que confíes que Dios va a hacer lo que te prometió que iba a hacer sobre tu vida. Dios va a cumplir sus propósitos en vos. Así que cerrá tus ojos allí donde estás y pensá, reflexioná sobre todo lo que hemos hablado.